Dale. Creo que ahí Bueno, ya arrancó. buenísimo. Bueno, bienvenidas, bienvenides a todos a las quintas jornadas del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe. Esta es la quinta sesión que se organiza, ya venimos desde el año 2012. Un poco la idea de estos 3 días de jornada, 27, 28 y 29 de octubre, que son totalmente virtuales, es reflexionar y analizar críticamente lo que ha sido, o lo que ha comenzado a ser el denominado ciclo de impugnación al neoliberalismo a partir del siglo XXI, analizar un poco cuáles han sido los avances de las derechas y en los gobiernos, y las resistencias de otros gobiernos con otros colores políticos, sus dificultades, sus tensiones respecto a estos avances neoliberales en América Latina, y particularmente en cada uno de los países de la región, en donde se enmarcan las 75 mesas agrupadas en 14 ejes de discusión, somos varias, y varias de las actividades especiales. Después les compartimos el link donde están todos el programa, digamos, con las jornadas y las actividades especiales. Y en este marco, digamos, junto con Laura Baniato, que es becaria del Instituto del Gino Germani, del CONICET, hemos propuesto esta mesa, que es el eje 13, que es sentidos y disputas por y en la educación, y desde allí planteamos la cuestión de géneros y sexualidades en la educación media y superior, sentidos, debates, disputas, experiencias y desafíos, donde pretendemos, digamos, quisimos presentar o proponer, digamos, una mesa donde podamos discutir cómo la irrupción de los movimientos feministas, los paros internacionales, han presionado y han puesto en agenda lo que tiene que ver con los temas con la educación sexual integral, los temas de sexualidades en general, de protocolos también en las universidades, y en este sentido, bueno, ¿qué ocurre en las instituciones concretamente educativas de nivel medio y superior? Hoy particularmente, digamos, dividimos en 2 vías. Hoy vamos a ver un poco trayectorias educativas, a partir de las ponencias que han presentado, y en el día de mañana, que también obviamente están invitadas, vamos a trabajar más que nada lo que tiene que ver con nivel superior y también discursos, ¿sí? Les contamos un poquito la dinámica de cómo pensamos la mesa. Bueno, para avanzar un poco en la organización, pensamos que como forma de trabajo era, digamos, proponíamos esta idea de debatir, ¿no? Entonces, y de intercambiar y de leernos, digamos, ¿no? Entonces, lo que nos parecía interesante era esta dinámica de poder leernos entre todos y, digamos, y en algún momento, digo, por ahí salir de la lógica más del expongo mi trabajo y me retiro de escena, sino que un poco también era como compartir impresiones y sobre todo porque los temas en los, digo, ¿no? Se cruzan, digamos, ¿no? Y tienen como, podemos hacernos aportes y pensar juntos. Desde esa propuesta nos interesaba hacer las 3 exposiciones, digamos, va a arrancar Rocío, luego va a seguir Agostina y después van a seguir Eliada y Dulce, y que cuando terminen las 3 exposiciones, dedicar el tiempo que nos queda a hacer las devoluciones pertinentes a las lecturas de los trabajos. Nada, bueno, eso es un poco la dinámica, así que nuestra idea un poco para respetar los tiempos de la mesa, si les parece vamos a arrancar con Rocío. Bueno, Rocío Salgueiro, estás haciendo la maestría en la UBA. Sí, no lo coloqué. Yo soy docente
Sí. en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Ujú. Soy licenciada y profesora de Sociología y maestranda, sí. Estoy haciendo la maestría en Investigación en Ciencias Sociales, y me he presentado también para una beca con ISET. Estamos esperando ahora el resultado. Vamos, por favor, ahí. Sí, creo que hemos cursado un seminario de doctorado juntas, incluso. Ay, puede ser. Sí, ¿Cuál? uno sobre afectos, el de Rafael Blanco, Sí, que es mi sí, en el director. nivel superior. Ah, Sí, mira. Sí, 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 sí. pasamos juntos entonces. Cuando todavía era Eh, presencial. exacto, cuando nos veíamos con volumen. Bueno, vamos a arrancar. Entonces, bueno, Rocío Salgueiro presentó un trabajo que se llama Educación Sexual Integral en Escuelas Católicas de la Ciudad de Buenos Aires, 2018-2021, una aproximación desde la mirada de los estudiantes. Le dejamos la palabra a Rocío. Bueno, gracias. Bueno, en primer lugar, este trabajo que presento hoy está en el marco de esta investigación de maestría que estoy realizando, que parte de la hipótesis de que el movimiento que conocemos como la Marea Verde promovió la conformación de un activismo estudiantil, incluso en escuelas católicas, que necesariamente impulsó el cuestionamiento a una serie de cuestiones relativas a la sexualidad y al género. Y que en ese cuestionamiento los estudiantes utilizaron herramientas como la Ley de Educación Sexual Integral y algunos conceptos promovidos fundamentalmente desde el feminismo. El marco teórico que utilizo en mi investigación parte del materialismo histórico y trabajo también con conceptos de Foucault, por ejemplo, el de biopoder, el concepto de género desarrollado por Butler y algunos conceptos como reproducción y apropiación en los dispositivos escolares desarrollados, promovidos por las pedagogías críticas. En relación a la metodología, lo que estoy haciendo son entrevistas en profundidad a estudiantes de escuelas católicas que estaban cursando durante el 2018, que fue el momento álgido de la lucha a favor del aborto legal en Argentina, ¿no? Cuando se llevó el debate al Congreso Nacional. Y se promovieron instancias de lucha, de movilización, lo que conocemos como los pañuelazos, que eran exposiciones colectivas del pañuelo verde, emblema de la lucha por el aborto legal en distintos lugares. Entre ellos también hubo varios en escuelas católicas que tuvieron también un estado público, ¿no? Que fueron difundidos en medios de comunicación. Entonces, busqué estudiantes con estas características y habiendo contactado a algunos, luego fui sumando casos con la técnica de bola de nieve. Entonces, lo que quiero hacer en esta ponencia es un análisis preliminar de las entrevistas en profundidad que realicé a 10 estudiantes de distintos barrios de la ciudad de Buenos Aires. Los barrios son en general barrios de clase media y algunos barrios también de clase trabajadora. Y lo que quiero desarrollar puntualmente es, en primer lugar, la aparición del reclamo de educación sexual en las demandas estudiantiles. Luego, cómo los estudiantes describen la educación sexual que reciben en sus escuelas, qué alianzas tejen en las escuelas para recibir educación sexual, cuáles son los contenidos que para estos estudiantes no pueden faltar en la educación sexual, y cuáles son las fuentes alternativas de formación en sexualidad que ellos consideran o manifiestan haber tenido ante la carencia o ausencia de educación sexual en sus escuelas. Bueno, y finalmente algunas reflexiones en torno al trabajo. Bueno, en primer lugar, como mencionaba, el reclamo de educación sexual en las escuelas aparece frecuentemente en las demandas estudiantiles, mezclado incluso con otras demandas, ¿no? Por ejemplo, demandas que tienen que ver con la infraestructura. También aparece la demanda por educación sexual. Y en este sentido yo tomo un concepto que desarrolla una autora, Molina, una investigadora, que sostiene que hay procesos donde se dan disputas legitimadas de prácticas. Y creo que con la ESI ocurre esto. El hecho de que exista una ley de educación sexual habilita a ciertos actores sociales, como por ejemplo el movimiento estudiantil, que está a favor
del aborto legal a demandar que haya educación sexual en sus escuelas. En este sentido podemos hablar de que hay una apropiación de la ESI. Hay una apropiación como herramienta que permite disputar un sentido dentro de la escuela. ¿Cómo es la ESI que reciben los estudiantes según su propia mirada? En primer lugar, hay un consenso en que es insuficiente. Luego hay un cuestionamiento a ciertos contenidos o dinámicas que para la escuela son educación sexual y para los estudiantes no. Por ejemplo, es muy frecuente, en varias entrevistas surgió, que para las escuelas charlas sobre grooming es educación sexual. Los estudiantes consideran que eso no es educación sexual, que es grooming. También, por ejemplo, hay ciertas dinámicas que suelen aparecer, como por ejemplo armar debates donde yo defiendo el aborto legal y vos no, y después intercambiamos roles. Entonces los estudiantes consideran que eso es banal, ¿sí? Que eso no les permite realmente expresarse y que finalmente, en vez de un debate, hay una especie de juego de retórica. Entonces, por un lado, cuestionan la frecuencia, ¿no? En algunas escuelas, ESI son 2 encuentros al año. Entonces los estudiantes cuestionan esa frecuencia. Cuestionan ciertos contenidos y dinámicas, y lo que aparece también al entrevistar estudiantes de diversas escuelas, no sé si lo dije, pero entrevisté estudiantes de 7 escuelas. Al entrevistar estudiantes de distintas escuelas, aparece claramente que hay una gran dispersión en los modos en que se dicta educación sexual. Como decía, en algunos casos educación sexual son 2 encuentros anuales. A veces esos encuentros anuales son organizados por personal docente de la escuela, en otros casos no. Se lleva en general a una persona considerada especialista, generalmente proveniente del campo médico, ¿sí? Entonces se lleva a una ginecóloga, por ejemplo, a dar la charla anual de ESI. En otros casos, incluso mencionaron estudiantes que hubo encuentros de ESI que los dictó un cura. Bueno, la misma estudiante cuestiona que una persona que en principio es célibe no sería la más autorizada para dar educación sexual. Entonces tenemos, ¿no?, esta dispersión. Hay personal que es de la escuela, hay personal que es externo, hay laicos, hay catequistas. En estos encuentros, en algunos casos, son jornadas de todo el día, donde se trabaja con preguntas y tiene distintas instancias. Entonces surge esta gran dispersión en los modos de dictar la ESI. Y finalmente, un elemento que me parece interesante es que en algunos casos el dictado de ESI aparece relacionado a las luchas dentro y fuera de la escuela. Es decir, en algunos casos, por ejemplo, un estudiante consideraba que en la escuela había ESI gracias a la marea verde, que a partir de 2018 y todas las luchas hubo ESI en su escuela. En otros casos, donde hubo acciones de lucha colectiva dentro de las escuelas por distintos motivos, los estudiantes señalaban que gracias a esas luchas hubo ESI en la escuela, porque uno de los reclamos que ellos llevaron adelante en estas medidas, por ejemplo en sentadas que hicieron dentro de la escuela, en este caso una escuela del barrio de Flores, lograron que hubiera educación sexual en sus escuelas. Bueno, en relación a las alianzas en torno a la ESI, acá lo que surge es una alianza con ciertos y ciertas docentes, que a mí me parece interesante resaltarlo, bueno, en primer lugar como educadora, como madre también de niñas escolarizadas, me parece importante apostar a esa alianza, ¿no? Los estudiantes señalan que en el vínculo con algunos docentes lograron trabajar contenidos de ESI, a veces incluso por fuera de los contenidos curriculares. Por ejemplo, en una entrevista surgió que había una materia que, en una escuela que se llamaba Introducción al Pensamiento Científico, y la docente dijo, bueno, el CBC, el ciclo de inicio en la Universidad de Buenos Aires. La docente dijo, bueno, en el CBC cada uno tendrá su cátedra y verá distintos textos. En esta materia vamos a ver pensamiento científico de la ESI. Entonces, toda la materia fue, ¿no?, pensar y desarrollar contenidos en torno a la ESI. En otro caso mencionan que una profesora de biología, según los estudiantes, por su cuenta, más allá del aval institucional,
desarrolló todo un eje que tenía que ver con el análisis, la investigación y la prevención de enfermedades de transmisión sexual. Y según los estudiantes, la profesora lo hizo sin el aval institucional, y según el mismo estudiante en la entrevista, lo hizo porque la profesora estaba comprometida con la formación de los estudiantes y sabía cuáles eran sus necesidades. Entonces surge esta alianza. Resalto que yo hice entrevistas a estudiantes, con lo cual siempre estoy hablando de la mirada estudiantil, donde ellos consideran que hay docentes que incluso ponen en juego su trabajo, ¿no? Se exponen a sanciones disciplinarias por dar contenidos relacionados a la educación sexual. Bueno, ¿qué contenidos, según los estudiantes, no pueden faltar en la ESI? Acá es interesante que cuando en las entrevistas todos conocían que había una ley de educación sexual integral, pero cuando les preguntaba si conocían el contenido, la respuesta tendía a ser no, o mejor dicho, la respuesta era no, o era bueno, un poquito, ¿no? Conocían algunos elementos de la ley de ESI. Entonces, bueno, les preguntaba, para ellos que no conocían estrictamente el contenido de la ESI, ¿cuáles eran los contenidos que no podían faltar en la educación sexual? Entonces acá surgieron en primer lugar algunos contenidos que tienen que ver con lo que conocemos como la perspectiva biomédica, ¿no? Aparecían mencionados. Y esto me parecía de algún modo, bueno, algo a resaltar, porque en las perspectivas más inclusivas en relación a la educación sexual integral es una visión que es criticada, ¿no? Por reduccionista, biologicista, mecanicista. Sin embargo, estos contenidos, que no son los de vanguardia, digamos, suelen estar también ausentes. Entonces, bueno, me parecía un elemento a resaltar y son parte de la demanda estudiantil. Entonces, se mencionan contenidos que tienen que ver con el conocimiento del cuerpo, con los cambios en el cuerpo, con el conocimiento de las infecciones de transmisión sexual, los modos de cuidarse de la transmisión y de los embarazos no deseados, es decir, toda esa serie de contenidos estaban presentes, pero también contenidos que tienen que ver con la diversidad sexual y con lo actitudinal y afectivo, ¿sí? Es decir, en ese integral que está incluido en el título de la ley, los estudiantes incluían, bueno, estos contenidos, ¿no? Que tienen que ver con lo actitudinal, lo afectivo, con el respeto a los otros, con la empatía, con el placer incluso, ¿no? Fue mencionado en varias entrevistas la inclusión del placer como dimensión a ser tenida en cuenta en la educación sexual. Y finalmente, en la ponencia coloco que hubo una respuesta que me descolocó bastante cuando hice esta pregunta, y aclaro que el estudiante era un varón que respondía, era un varón activista, militante LGTB, o sea, no era una persona desinformada. Y cuando le pregunto qué contenidos te parece que tendrían que estar incluidos en la ley, él me dijo, a ver si encuentro la cita, sí, acá está, dice, primero todo lo que sería cómo hacer un currículum vitae, porque creo que es la base. También estaría bueno que tenga todo lo administrativo respecto a, qué sé yo, algo básico, inscribirte para sacar una tarjeta de débito en un banco. ¿Cómo se relaciona el tema del banco con el trabajo? ¿Qué leyes te amparan si estás trabajando en negro? ¿Qué leyes si estás trabajando en blanco? ¿No? Y bueno, obviamente me sorprendió porque estábamos hablando de la ley de educación sexual. Bueno, entonces pensé bastante cómo entender esto, y me parece que tiene que ver con que para los jóvenes en la ESI hay algo del orden de lo vital, ¿no? Creo que hay una expectativa en torno a que en la ESI, sí, hay algo que nos prepara para la vida, casi en esos términos lo plantean. Y entonces me parece que esa es la brecha que tenemos que ahondar como educadores, que trabajamos con la ESI y con lo que trabajemos, ¿no? Apostar a que los contenidos que trabajamos en las aulas con nuestros estudiantes sean contenidos que apoyen lo vital, que apoyen a los estudiantes a construir vínculos y una experiencia significativa en el tránsito por las instituciones escolares.
no sé cómo estoy con el tiempo, ya voy cerrando, ya estoy en las conclusiones. Estás bien. ¿Voy bien? 5 minutos más. En menos de 5, menos de Máximo. 5 cierro. Bien, en menos. Ya estoy en las reflexiones finales. Bueno, en primer lugar, señalar que la ley de ESI colocada en el marco de las políticas educativas de Argentina es una ley que mantiene y profundiza el proceso de descentralización y fragmentación del sistema educativo. Y esto suena fuerte porque yo creo que hay mucha romantización también en torno a la ESI, no sé si escapo, pero me parece importante señalar que en Argentina hay un sistema educativo fragmentado, descentralizado. Este es un proceso de larga data que arrancó a mediados del siglo XX y se ha profundizado con las leyes educativas posteriores. En este sentido, la ESI digo que mantiene y profundiza porque está el famoso artículo 5, donde se plantea que cada institución puede adaptar los contenidos a su ideario, con lo cual toda esa fragmentación que los estudiantes cuestionan está habilitado por la ley. Entonces, es ESI que venga un cura y te hable de ESI, y es ESI, legalmente hablando, que te hable una ginecóloga o que te hable el profesor, que sea transversal, que no sea transversal, que sea una vez al año, que sea una vez por semana, que sea una materia o que no lo sea. Todo eso está contemplado en la ley de ESI. Me parecía importante no perderlo de vista. Luego, me parece también interesante traer un análisis que yo por lo menos se lo leí a una investigadora de la Facultad de Filosofía y Letras, González del Cerro, que señala que las políticas públicas, más allá de su letra, también pueden ser entendidas en relación a los efectos que producen los actores sociales. Y en este sentido, me parece que hay mucha potencialidad en la ESI, y acá la romantizo de vuelta, ¿no? El efecto que genera la ESI, por ejemplo, en esta alianza que mencionaba antes, ¿sí? En los estudiantes que se empoderan sabiendo que hay una ley de educación sexual que tendría que dictarse en todas las escuelas. Este proceso de apropiación apuntala también, en el contexto histórico de la marea verde, un proceso de politización de los jóvenes. En este sentido, también hay investigadores, por ejemplo, Tomasini, que si no me equivoco, Agostina también la citaba, que estudia, por ejemplo, esto, ¿no? El proceso de politización de la juventud en el marco de las militancias de género. Me parece que ahí también hay un proceso interesante, y este me parece que es la conclusión que a mí más me gusta, por lo menos de mi trabajo, que tiene que ver con el hecho de que los estudiantes lleven este reclamo a la escuela. A mí me parece que el hecho de que los estudiantes lleven el reclamo de educación sexual a la escuela tiene que ver con la apuesta de los estudiantes de transformar la escuela en un lugar significativo, ¿sí? A veces pareciera que desde las instituciones escolares se hace todo lo posible por que quede afuera todo lo vital, ¿no? Por ejemplo, cuando hacen esos ejercicios retóricos donde vos ahora estás a favor del aborto y vos en contra, ¿qué hay ahí que tenga que ver con la vida? ¿No? No se juega nada. Entonces, el hecho de que los estudiantes hagan pañuelazos, sentadas. En una entrevista, por ejemplo, una estudiante decía que le hicieron el pañuelazo y estaba San Antonio de Asís ahí mirando, ¿no? Como lo simbólico del hecho, y estaba San Francisco de Asís y le hacíamos el pañuelazo. Bueno, el hecho de que los estudiantes hagan eso sabiendo que se exponen a represalias, etcétera, me parece que es una apuesta de los estudiantes a volver significativo esos 5 o 6 años, si es que no hay repitencia, que pasamos, que ahí me volví estudiante, en las escuelas. Entonces esta me parece la conclusión más linda, porque me parece que es a lo que hay que apostar, ¿no? Como educadores, como padres, como estudiantes, que es volver significativos esos espacios y permitir que allí fluya la vida, ¿no? Y no sea una repetición de fórmulas. Bueno, creo que cumplí. Bueno, buenísimo. Gracias, Rocío. Después comentamos. Uno siempre se tienta a hacer un comentario apenas termina, pero vamos a respetar los acuerdos anteriores y vamos a continuar con el trabajo de María Agostina Arseno Gardelia, del Instituto Pedagógico de Ciencias Sociales de la Universidad de Villa María.
Ella presentó un trabajo titulado Trayectorias educativas de mujeres trans en Villa María, Córdoba, Argentina. Te escuchamos, Agostina. Muchas gracias. Voy a presentar pantalla. Bueno, yo lo que hice, en realidad acá estoy presentando un capítulo de mi tesis de grado de la carrera de Sociología. Ahora en el doctorado estamos como viendo con qué objetivo general trabajamos, pero lo que hice en la tesis de grado fue trabajar con trayectorias educativas y laborales de mujeres trans. Ay, no me deja pasar. Ahí está. Por ahí si le pones presentar, en presentación, con diapositivas, se te... ¿Ahí ustedes ven qué pasó? Sí, se ve bien, y se ve qué pasó. Bárbaro. Bueno, parece que me había armado un texto ahí para no perderme, una guía. Bueno, el trabajo, la idea de ahora fue como poder describir y caracterizar las trayectorias educativas de personas trans de Villa María. Yo lo que hice fue, o sea, en este recorte para esta ponencia, si bien me voy a referir a modo muy breve de algunas leyes, más que nada municipales que han contribuido a la inclusión educativa de personas trans, también voy a hacer un mínimo análisis del recorrido educativo y conocer sus puntos de vista y sus autopercepciones en las experiencias en el nivel escolar. Yo trabajo con la hipótesis de que en la pubertad, que es la edad en la que la mayoría de las chicas trans con las que yo trabajo comienzan a exteriorizar su identidad autopercibida, en general es cuando están en el secundario, ¿no? Es cuando comienzan a tener más trabas en el sistema educativo, lo cual hace que se frustren esas trayectorias y que por diferentes medios terminen desertando. Bueno, trabajé desde una perspectiva cualitativa, si bien utilicé datos estadísticos para complementar acerca de, porque pude acceder en realidad, ¿vieron? Cuando tenemos la posibilidad de acceder a datos cuantitativos, pude trabajar con unas encuestas que me pusieron a disposición ATA y Fundación Huésped. Entonces ahí pude realizar una caracterización de cuestiones de salud, educación, vivienda y trabajo de personas trans de Villa María y zona. Bueno, lo que hice yo fue después trabajar con historias de vida, hice un muestreo por bola de nieve, trabajé con 9 historias de vida, con 9 chicas que tenían en el 2019, que fue el año que yo hice las entrevistas, entre 26 y 43 años, y se encontraban viviendo y radicadas en ese momento en Villa María. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque en realidad ya son más, digamos, más grandes, entonces por el trabajo que tienen, que en general se dedican al comercio sexual, la gran mayoría van rotando de localidad cada cierta cantidad de tiempo. Digamos, son pocas las que están radicadas en Villa María desde hace mucho. Yo trabajo de una perspectiva queer y de derechos humanos, y nada, me sirvió como trabajar con las estrategias de reproducción social de Bourdieu, más que nada, para analizar a través de qué mecanismos se perpetúa un orden social y se reconoce esta existencia, y que me permite reconocer también la existencia de una lógica diferencial de acceso de recursos materiales y simbólicos, y el concepto de trayectoria también de Bourdieu, que me permite ver, digamos, al yo hacer como un estudio cronológico, puedo ver qué cambios o no acontecen en las vivencias de las personas trans. Bueno, lo que hice yo fue trabajar en las entrevistas preguntándoles justamente acerca de los 3 niveles escolares, ¿no? Digamos, cómo fueron o qué recuerdos tenían en el sistema educativo formal, ¿no? En cuanto a vivencia, discriminación, recuerdos, avances, truncamientos en esos distintos ciclos. Hice jardín, primaria, secundaria y terciario en los casos que han accedido. ¿Qué pasa? Según los niveles escolares van cambiando los recuerdos.
digamos, haber entrevistado y que me cuenten recuerdos acerca de su vivencia en el jardín fue muy duro, en el jardín, en el primario, ¿no? Porque tienen recuerdos, digamos, que se refieren a cómo, digamos, ya van teniendo recuerdos y se van teniendo una... Cuando yo les preguntaba cuándo se dieron cuenta, digamos, que no se identificaban con su género masculino, justamente es a través del juego en la niñez, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente es a partir de, bueno, esto según teorías psicológicas, ¿no? Yo tampoco profundicé mucho en eso, pero a partir de los 5 años es cuando la identidad comienza a estructurarse, entonces se comienza a percibir, aceptar o rechazar, de modo consciente o no, el género asignado al momento de nacer, y ahí comienzan a identificar también las diferencias físicas con el género opuesto. Entonces pensemos como además la escuela, que se considera como un dispositivo de reproducción cultural, esto pensando desde una lógica de Tomasini, ¿no? Refuerza la diferenciación de género a medida que los sujetos y las sujetas transcurren en la vida escolar, y también esto que habla Butler, ¿no? De cómo hay expectativas diferentes según el género. Entonces, claro, los niños, las niñas aprenden a comportarse de acuerdo a ciertas expectativas que los permiten identificarse en esa clasificación, como además la escuela, como lugar de, hay una cuestión idealizada, ¿no? De la escuela como la segunda casa, como un espacio de contención, de sentimiento de pertenencia, el cual, digamos, en el caso, bueno, yo voy a hablar digamos, pensando en esta investigación, en el caso de las mujeres trans, digamos, no fue tan así. Y si nos fijamos en sus relatos en general, es una etapa en donde inicia un largo proceso de discriminación en esos espacios educativos en cuanto a su identidad, y es, bueno, como en los primeros momentos donde ellas empiezan a identificarse con el género femenino por medio de roles a la hora de jugar, ¿no? Y cómo desde esa edad ya comienzan a reconocerse como mujeres, ¿no? Igual costó, digamos, no es que desde chicas ya lo tenían claro, ¿no? Una de las chicas me contaba como fue muy duro también como aceptar eso, que es un proceso consciente que se da más adelante. Pero, por ejemplo, a mí me impactaba cómo a través del juego, digamos, ellas se iban dando cuenta, ¿no? De esto de que en realidad yo no quería el guardapolvo azul, yo me daba cuenta que quería el guardapolvo rosa, como yo desde muy chiquita siempre era Mónica, siempre era la mamá, y me daba un piquito con mi amiguito, ¿no? O esto que dice una de las chicas, dice, yo con esa cachetada sentí que me arrebataron la infancia. Me contaba una de las chicas que, nada, ella se quería poner como el vestido de dama antigua, y claro, en el colegio no la dejaban, digamos, o sea, no había ninguna posibilidad de que eso fuera posible en la escuela, y digamos como la madre después de eso le dio una cachetada, ¿no? Después, bueno, en el primario, una de las chicas como la empiezan a mandar al psicólogo porque, claro, cuando se dibuja, ella se dibujó con una pollera, con un vestido, ¿no? Que eso, bueno, justamente a través del juego se van identificando la identidad. Bueno, luego en el primario me parece como que suceden las mismas cosas, nomás que ya hay como otro nivel de conciencia, pero ya se empieza a percibir, cuanto más edad tienen, mayor discriminación también por parte de los docentes, ¿no? Que le dicen como vos a una de las chicas, digamos, como ya tiene una identidad bastante más feminizada, dicen, bueno, podés ni jugar ni a la payana, sentate ahí, y ella me contaba que un profesor le tira la pelota, cómo se le empiezan a reír todos los compañeros, y acá estoy en el nivel secundario, perdón. En el nivel secundario, cómo ellas me contaban, o sea, el sistema educativo secundario no las expulsa directamente porque no puede, pero van sucediendo tantas cosas todos los días de discriminación, de rechazo, de malestar, digamos que para ellas termina siendo, la verdad, que más fácil dejar que seguir soportando todas esas violencias que la verdad son muy crudas, ¿no? Si bien todas las entrevistadas, todas las chicas con las que yo fui hablando, tienen como vivencias diferentes, porque en realidad, digamos, yo pienso, digamos, estas identidades trans desde vivencias heterogéneas, multidimensionales, tratando también de no reducirlas al binarismo, y obviamente desde una perspectiva no patologizante, digamos, a modo general, digamos, el paso por ellas del secundario se vio frustrado, se vio interrumpido por estas situaciones de acoso escolar, sobre todo
al momento en el que ellas comienzan con lo que decimos la transición, ¿no? Como de dejarse el pelo más corto, pintarse, usar otra ropa. Entonces, nada, como frente a estas serie de abusos escolares, de obstáculos institucionales, todas dejaron la escuela. Incluso yo tengo justamente un caso de una de las chicas que todo el tiempo se trata de diferenciar del resto de las chicas trans, digamos, por una cuestión de clase social, digamos, pero su vivencia es la misma, digamos, ella ejerce el comercio sexual, digamos, solo que no me lo dice en la entrevista, yo me entero, digamos, por otras compañeras o amigas que tenemos en común, porque ella María es bastante chico, entonces como también nos conocemos, nos vamos enterando. Y bueno, todas las chicas, digamos, terminaron dejando, justamente por no seguir este orden obligatorio de sexo, género y deseo que plantea Butler durante el secundario, ¿no? Entonces, bueno, nada, esto que decía antes, digamos, las instituciones explícitamente no las expulsan, pero tampoco implementan acciones de prevención, de contención, o para que evitar los abandonos, como tampoco un posterior seguimiento para la reinserción. Pero no olvidemos que también para las escuelas, digamos, es más cómodo no tenerlas, ¿no? Digamos que pareciera que fuera... digamos, me parece que la escuela es un patrón, digamos, universal en donde, digamos, hay que diferenciar varones y mujeres y que haya una sexualidad invisible que no se manifieste en el ámbito escolar, digamos, y también el ámbito escolar, digamos, es un espacio de disciplinamiento de los cuerpos, ¿no? Y que a partir de ello, digamos, se empujan a las identidades trans y otras a expulsarlas, digamos, a que abandonen. Después, ¿qué pasa? Digamos, muchas chicas retoman, bueno, acá hay otra estrategia, digamos, de chicas que llegan a terminar el secundario, digamos que justamente no realizar, como frenar el proceso de transición, por decirlo. Entonces, una estrategia para poder terminar el secundario. De hecho, una de las chicas dice, yo me casé, como yo tenía novia, yo me casé, entonces nada, eso le permitió a dos de las chicas terminar el secundario. Después, justamente, dos de ellas, digamos que son las que me refiero, logran acceder al sistema universitario. Bueno, y acá ya encuentro como experiencias muy dispares, ¿no? Porque una chica tuvo muy buena experiencia, dos chicas tuvieron muy buenas experiencias y una tuvo como una experiencia mala, digamos, que implicó que retrasar mucho su egreso, digamos, porque justamente tiene que ver con que no existían, digamos, como acciones por parte de la gestión en ese momento. Igual era una universidad, era un terciario privado y que justamente enseñaban enfermería, entonces como toda una perspectiva muy biologicista y que para ella se le hizo muy duro transitarlo, ¿no? Digamos, de hecho estuvo muchos años hasta terminar la carrera de enfermería. Bueno, acá no voy a profundizar, pero digamos, después cuando yo veo, digamos, y analizo, digamos, en qué se encontraban trabajando, todas se habían dedicado al comercio sexual en su vida, digamos, algunas ya no lo estaban ejerciendo, digamos, quienes ya no lo ejercían era porque se habían insertado laboralmente a trabajar en espacios de la municipalidad o del Estado provincial, pero igual son trabajos, digamos, precarios. Y bueno, el resto sigue como dedicándose al comercio sexual con las implicancias que eso tiene, ¿no? Porque muchas tienen problemas de adicciones y demás. Bueno, y bueno, acá son como algunas reflexiones, ¿no? A las que me refiero, digamos que las trayectorias de vida que las trayectorias educativas en realidad de las mujeres trans, digamos, se ven expulsadas en las instituciones escolares, también hay cuestiones que yo no he profundizado acá, pero que también son expulsadas en sus hogares, entonces esto conlleva a que tengan que sostenerse económicamente desde muy jóvenes, ¿no? Por eso el comercio sexual aparece como el primer modo de sostenerse económicamente.
Y bueno, nada, que resulta urgente y fundamental poder garantizar mejores condiciones de acceso, permanencia y egreso en el nivel secundario, en el nivel universitario, y sobre todo pensar ya en el nivel primario, digamos, porque existen y ya es momento de visibilizar las infancias trans para que esas trayectorias, digamos, pueda haber un acompañamiento más contenido, y bueno, y una real implementación de la ESI con perspectiva de género, ¿no? Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Agostina. Vamos a pasar a la tercera y última ponencia del día de hoy. Van a tener que disculpar mi portuñol, digamos, ¿no? Desde ya. Desde ya aviso. Bien, tenemos una ponencia escrita por 3 personas: Eliada Mayara Cardoso da Silva Alves, que es doctoranda en educación de la Universidad Federal de Pelotas; Dulce María da Silva Bosch, doctora en educación, profesora asociada de la Universidad Federal de Pampa, ¿es la universidad? ¿Sí? Y por último, María Cecilia Lorea Leite, que es doctora en educación, profesora asociada de la Universidad Federal de Pelotas. También muy agradecida también que nos vengan a visitar desde Brasil, aunque sea vía pantalla, con un trabajo que se llama Formación Científica Profesional de los Bachilleratos en el Distrito, un debate en torno a la cultura patriarcal y heteronormativa que opera en las relaciones binarias de género. ¿Estamos bien? Buenas tardes. Sim. Posso compartilhar o slide aqui para apresentação? Un segundito, que ahora Flor te pone como co-hoster y puedes compartir. Hospedadora. Agora tem. Ahí está. Ahí va. Tá aparecendo? Perfecto. Sim. Bom, pode começar, professora Dulce. Entonces, tenemos que hablar en portugués, porque não exercitamos muito o espanhol, e aí teríamos mais dificuldade. Então, vamos falar um português, tentando falar bem lento, assim, num ritmo mais lento, para que vocês possam acompanhar o nosso trabalho. Então, esse trabalho, que está aí intitulado Formação Científico-Profissional de Bacharéis em Direito, um debate em torno da cultura patriarcal e heteronormativa que opera relações binárias de gênero, é um trabalho construído em parceria com a Eliada, que foi minha orientanda no mestrado, onde nós lá desenvolvemos uma dissertação sobre as mulheres que eram atendidas em decorrência da violência, principalmente da violência doméstica, na cidade de Bagé, que é de onde eu falo. E a Eliada, após concluir o mestrado, ingressou no doutorado e hoje é orientanda da professora Maria Cecília. E lá ela está desenvolvendo o seu projeto num desdobramento de análise
ainda das temáticas das relações de gênero, mas focada na formação e atuação profissional dos estudantes dos cursos de graduação em Direito. Isso porque a Ilíada é oriunda, né? Sua formação inicial é no campo do direito. Pode passar. Então, o trabalho que nós trazemos aqui para compartilhar com vocês, ele vai buscar a análise das relações binárias de gênero, relações em que ainda se percebe, né, uma forte característica da cultura patriarcal e heteronormativa, essa cultura que compreende gênero a partir apenas do par homem-mulher. E o que nos interessa é olhar para esse tema na formação acadêmica dos bacharéis de Direito, que são os estudantes dos cursos de graduação, da educação superior. Trouxemos aqui uma pesquisa documental, onde nós recorremos aos documentos que regulam, organizam os currículos dos cursos de Direito, sendo eles os projetos pedagógicos dos cursos e as matrizes curriculares, que é onde estão elencadas, onde estão listadas as disciplinas ou componentes curriculares ofertados nos cursos. E fazemos isso analisando os currículos de duas universidades, a Universidade Federal de Pelotas, né, ambas na região sul do Rio Grande do Sul, e a Universidade Federal de Pelotas, que é onde Ilíada está cursando doutorado, e a Universidade Federal do Pampa, que é onde ela cursou mestrado e onde eu continuo atuando. E objetivamos, então, a partir de uma análise ancorada nas teorias Foucaultianas, né, nas leituras de Michel Foucault, olhar as práticas discursivas e não discursivas, ou seja, o dito e o não dito, o que está ali nesses documentos anunciado e as relações de poder e saber que perpassam por esses discursos, assim como as implicações dessas relações na produção dos sujeitos. Então, nós partimos aqui, com base em Foucault, da ideia de que os sujeitos são produzidos discursivamente. Então, nos interessa olhar o que esses documentos, o que esses currículos causam em termos de implicações na formação e atuação desses sujeitos que se tornarão advogados, advogadas. Pode passar. Só para localizá-las, né, nós mostramos aqui os mapas, né, caso vocês não conheçam o lugar de onde nós falamos, né? Então, o estado do Rio Grande do Sul, que está à direita, onde estão ali circuladas
as duas cidades de onde nós falamos e onde nós analisamos os cursos, que é Pelotas, né, próximo ali à região da Lagoa dos Patos, e no extremo mais oeste do estado, a cidade de Santana do Livramento, que é onde está locado o curso de Direito. Então, são duas cidades, Pelotas e Santana do Livramento, Pelotas com a Universidade Federal de Pelotas e Livramento com a Universidade Federal do Pampa. Então, nós vamos apresentar brevemente as duas instituições de educação superior. A Universidade Federal de Pelotas, ela tem uma história bem mais longa que a Universidade Federal do Pampa. E o curso de Direito da Universidade Federal de Pelotas, ele está no início do século XX, primeira década do século XX, no ano de 1912. É uma das faculdades mais antigas do sul brasileiro, da região sul brasileira. O prédio, vocês podem observar aí na imagem, né? Ele é pomposo e é um prédio neoclássico de uma época em que Pelotas era uma das cidades mais ricas do estado do Rio Grande do Sul e também do Brasil. Então, o curso de Direito de Pelotas, ele surge no auge da elite, né, da sociedade elitista charqueadora, né, produtora de charque. E na cidade de Pelotas há uma grande herança em termos de arquitetura, e a Faculdade de Direito é um exemplo disso, da arquitetura neoclássica de influência europeia, né? Inclusive com vários monumentos, né, trazidos diretamente da Europa. Então, a Faculdade de Direito tem uma longa história e isso reflete no seu currículo, né? Ela pertenceu a outras universidades de início, primeiro a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que fica em Porto Alegre, na capital, e depois, só lá, em 1969, é que ela se tornou, em pleno período da ditadura militar no Brasil, é que ela se torna independente, uma universidade independente. De qualquer maneira, né, o curso de Direito, então, existe nesta universidade há mais de 100 anos. Já a Universidade Federal do Pampa é uma instituição de educação superior recente. Ela foi criada, a Unipampa, na primeira década do ano 2000, mais precisamente em 2006. E a estrutura da Unipampa é diferente da estrutura da UFPEL, da Federal de Pelotas, porque a Unipampa é uma universidade multicamp. Ela está espalhada em várias cidades da chamada região do Pampa, que é, né, uma região tipicamente formada de campos, onde predomina a atividade agropastoril. E a Universidade do Pampa, ela surge no bojo das políticas públicas de expansão da educação superior do início dos anos 2000, quando o governo federal começa um processo de abrir
universidades onde não havia acesso à educação superior pública. Naquele momento, o objetivo era que a universidade trouxesse para essas regiões alguma possibilidade de desenvolvimento econômico, porque são regiões onde há uma certa estagnação econômica. E a Unipampa veio, então, como uma proposta de expansão da oferta, mas voltada para o desenvolvimento econômico regional. Tá? Ali vocês têm todas as cidades onde estão localizados os campos de Pelotas, sendo que o curso de Direito funciona no campus de Santana do Livramento. E aí, nesta imagem, vocês têm o campus de Santana do Livramento, e vocês já podem observar que, em termos arquitetônicos, difere completamente da Universidade Federal de Pelotas, né? Então, é um curso que funciona num prédio bem mais simples, né? Um prédio que inicialmente foi doado e que agora pertence à universidade, mas que não tem, né, uma pomposidade, né, em termos de construção arquitetônica. Essa cidade de Santana do Livramento, ela é fronteiriça com o Uruguai, né? É isso, Eliada? Isso mesmo. E o curso de Direito em Santana do Livramento, da Unipampa, ele vai ter um forte viés, uma forte característica de internacionalização. Essa preocupação com a relação com a fronteira, né, com o Uruguai. Né? É isso. Nós buscamos, então, mapear os currículos desses dois cursos, recorrendo a esses projetos e as matrizes curriculares. Como já disse, seguindo a linha dos estudos de Michel Foucault, da análise do discurso, procurando a quais enunciados discursivos são apresentados nos documentos e como se dá ou não uma possível inclusão do tema das relações de gênero nos currículos. Em que medidas esse tema aparece, como ele aparece, né? Em que perspectiva ele está, né, aparecendo nos currículos. Tá? E aí pensamos que essa produção curricular, ela traz em si uma vontade de verdade, que é um conceito de Foucault. Ou seja, o que o currículo mostra, né, ou prescreve, tem a ver com uma verdade que ele pronuncia. Né? Então, que verdade se apresenta nesses currículos, que vontade de verdade se expressa na questão das relações de gênero. Pode passar, Eliada. Bom, aí nós falamos um pouco do aparato jurídico, né? Trazendo um pouco do que Foucault escreve a respeito de como surge, né, o aparato jurídico, como surge o discurso jurídico, né, e como ele funciona por dentro das instituições, né, e em relação à produção das ciências humanas, das ciências do homem. Né?
E aí Foucault nos fala de como essa sociedade da soberania, baseada no discurso jurídico, traz em si, né, uma produção das coisas, do tempo, através da disciplina. Ou seja, né, de uma perspectiva de disciplinar os sujeitos. E nisso, então, nós vemos que as práticas e os saberes jurídicos funcionam como vetores e agentes de normalização da vida social. Ou seja, a justiça, a lei, as normas, né, e todo esse aparato legal, ele tem, né, em si uma ser. E esta razão é de normalizar as relações entre os sujeitos. E nesse sentido, então, o aparato jurídico, as normas jurídicas, elas se fundamentam num princípio de igualdade, de justiça, que passa a ser uma grande narrativa, uma metanarrativa, e que ainda se baseia numa produção discursiva que herda, né, essa cultura heteronormativa e, né, de uma justiça que legisla com base nesse par binário, né, e que procura, então, de certo modo, reforçar essa distribuição desigual de gênero na vida social, assim como a distribuição desigual sexual, assim como a distribuição desigual racial. Acho que podemos passar. Então, toda relação social, inclusive uma relação de gênero, ela se constitui, está ligada à questão do poder e à vontade de verdade, e acaba definindo os lugares desses sujeitos na vida social, o que é e o que pode ser cada um, né? E o discurso jurídico contribui para isso. Eu acho que vamos passar um pouquinho mais rápido, Eliada. Senão a gente não consegue chegar lá nos currículos. Pode passar. Então, as relações de gênero, né, elas se conservam desiguais, pode passar. Elas se conservam desiguais, né, porque estão embasadas, estão fundamentadas nos valores morais burgueses heteronormativos, né? E, mesmo assim, né, não deixamos de perceber que há outras forças interagindo e que provocam aí uma demanda para que as relações de gênero possam ser incorporadas nos currículos dos cursos de direito, que são as demandas de contestação, que são as demandas sociais dos movimentos, né, sociais, feministas, dos movimentos de mulheres, dos movimentos étnico-raciais, e que vão disputar essa vontade de verdade, vão disputar espaço nos currículos, forçando os currículos a uma reorganização, né? Então, nós vemos assim que a produção curricular é atravessada por essas forças. Os currículos são territórios de disputas, e no atual cenário, essas disputas são ainda mais importantes, tendo em vista, né, o que nós vivemos não só no Brasil, mas em vários países da América Latina, na Argentina,
é essa presença do neoconservadorismo. Então, se torna ainda mais importante, né, que essas questões venham à tona e que os cursos de formação de educação superior contemplem essas demandas. E aí eu passo para a Eliada. Está aberto meu microfone? Só para conferir? Acho que tá, né? Bom, então... Sim. Bom, então, com relação ao currículo do direito da UFPEL, que é essa faculdade localizada na Universidade Federal de Pelotas, no PPC, entre os seus princípios, anuncia-se a priorização para a formação de um cidadão capaz, crítico e criativo, o respeito à dignidade humana e dos seus direitos fundamentais, e tendo em vista a realidade brasileira e fiel às inspirações da ética e do bem comum. Então, já vem apresentando essa ideia, né, de um sujeito capaz de ter um pensamento crítico, criativo a respeito das questões relacionadas à dignidade da pessoa humana. Na justificativa do PPC, o texto legal ele apresenta um questionamento em relação a esse império absoluto das leis, que impõe aos juristas, aos futuros advogados e advogadas, uma visão dos textos legislativos como uma verdade que sobrepõe a vida e as relações sociais. Tal perspectiva reveste este profissional de uma ilusão de ótica, nascida na concepção dogmática do direito e da lei civil. Então, essa visão ela é apontada como uma necessária adaptação dos currículos a essas problemáticas jurídicas postas pelas mudanças ocorridas na sociedade brasileira nas últimas décadas. O documento ainda, o PPC, Projeto Pedagógico Curricular, ele informa que as alterações curriculares ocorridas em 97 e 2005 visaram atender às expectativas dos estudantes, reveladas num questionário que foi respondido em 2002, onde manifestaram frustração com o curso, os alunos, em relação a uma falta de uma visão mais humanista do direito, sendo que a procura pelo curso ela era motivada pelo sentimento de diminuir as injustiças sociais. O PPC e a matriz curricular, então, analisados, eles remetem a uma permanência de um caráter dogmático da lei e do direito, à medida que nesses documentos, a organização tradicional dos currículos, mediante a distribuição dos conhecimentos fragmentados em componentes do ensino que reproduzem as especialidades das áreas jurídicas, tais como direito penal, direito processual penal, direito civil, direito processual penal, direito trabalhista, entre outros. Mas, entretanto, em meio à grade dessas estruturas, alguns componentes obrigatórios e optativos, ofertados ao longo do curso, eles apresentam em suas ementas um conjunto de enunciados difusos que deixam em aberto a possibilidade da abordagem de estudos acerca das demandas sociais emergentes, como as questões de gênero, étnico-raciais e sexuais. Entre elas, nós citamos aqui antropologia jurídica, psicologia jurídica, que, por exemplo, aparece, então, o conceito aqui de ofensas sexuais, direito penal 3, que traz esses crimes contra as pessoas, o patrimônio, a honra, a liberdade pessoal e sexual, direito civil, ética geral e jurídica, direito das minorias e direitos humanos. Mas, ainda assim, direito das minorias e direitos humanos aparece como uma disciplina que é optativa e não obrigatória no currículo da UFPEL. Então, os enunciados também da disciplina de Direito Penal 3 e Direito Civil remetem a essa concepção de relações pessoais, nas quais poderia, então, ter uma abrangência com relação a essa temática de violência de gênero, mas ainda assim elas não aparecem, o que sugere, então, essa reprodução dessa cultura patriarcal, que ainda é baseada nessa divisão hierárquica de papéis, onde a assimetria de posição de poder ela vem sendo naturalizada. Também, quando se trata da atuação jurídica nos espaços públicos e sociais, ou seja, nas ações trabalhistas, internacionais, previdenciárias, tributárias, o tema das relações de gênero parece ainda não ser contemplado, o que indica mais um indício de uma reprodução social e cultural hegemônica que reforça a produção assimétrica de ocupação dos homens e mulheres
nos espaços públicos e privados. Depois nós fazemos aqui uma observação de que aparece ainda a abordagem dos estágios, que são estágios acompanhados por professores já atuantes, que dão esse atendimento a pessoas mais vulneráveis. Também, no nosso entendimento, poderia abrir um pouco dessa brecha para a abordagem da temática dos estudos de gênero, mas ainda não de uma forma muito direta, né? Muito pouco, na verdade. E com relação, então, ao currículo da Unipampa, essa universidade, né, que está localizada na cidade de Santana do Livramento, nessa cidade fronteiriça, nós percebemos que, como concepção do curso de Direito, no documento do PPC, ele é afirmado que a educação superior ela precisa ter um compromisso de levar o aluno a aprender, a ter a capacidade de construir e reconstruir o seu conhecimento através de si mesmo, de seu contato com a realidade. Assim, ele tornar-se-á um cidadão livre, autônomo, consciente, crítico e autocrítico, participativo e comprometido consigo e com seu entorno. Eu vou passando aqui, né, para a nossa análise também aqui das disciplinas. Então, o conjunto de enunciados dos componentes curriculares indicam a possibilidade também de uma abordagem da temática das relações de gênero, nessas disciplinas, Direitos Humanos e Relações Internacionais, Direito Penal 2, Antropologia Jurídica, Sociologia do Direito, Psicologia Jurídica, Direito Civil 5, Direito da Criança e do Adolescente, Projeto Coletivo de Pesquisa, e ainda, então, aparece também nas práticas jurídicas, como a Prática Jurídica Simulada 1, a 2, e o Serviço de Assistência Judiciária 1 e o Serviço de Assistência Judiciária 2. O PPC da Unipampa apresenta ainda algumas atividades complementares, que eles chamam de ACGs, como componentes curriculares de caráter acadêmico. E também eles apresentam uma forma de flexibilização curricular nos projetos de ensino propostas por grupos de estudos, que eles têm dois grupos que chamaram a atenção, que um deles é denominado Mulheres, Violência e Sistema de Justiça Criminal. Então, nas nossas considerações finais, né, nós pensamos que criar novas configurações curriculares que contemplam questões relevantes, como as relações de gênero, possibilita aos sujeitos pedagógicos pensar sobre elas e posicionar-se diante delas enquanto cidadãos, cidadãs e agentes que irão lidar com esses desafios em sua atuação profissional. De modo que a formação e a atuação profissional, elas estão imbricadas com a tomada de decisão e a construção de uma postura política, social e ética que pode fomentar o comprometimento com a justiça social enquanto combate às desigualdades de gênero. Os enunciados discursivos presentes nas matrizes curriculares mostram estarem relacionados com os contextos e os processos históricos em que se deram e se dão a criação dos cursos e processos de formação acadêmico-profissional propostos. As práticas discursivas e não discursivas, percebidas nos dispositivos curriculares, permitem perceber a permanência de estruturas curriculares fragmentadas, né, divididas e herdeiras dessa tradição jurídica moderna. A formação profissional, via aquisição de um conhecimento sustentado na concepção liberal da justiça, tem origem no seu pensamento iluminista e na institucionalização do Estado democrático de direito moderno, como pressuposto, como produtores dos dispositivos de direito canônico e lei civil. Então, é essa composição de uma vontade de verdade que tem constituído o humano como uma razão universal, referendada num modelo civilizatório do colonizador branco e europeu, produzido pelo liberalismo como o cidadão, que forma, então, essa norma. E a matriz curricular do curso de Direito da Unipampa, ela apresenta um currículo mais híbrido, à medida que ela conserva elementos dessa tradição jurídica, ao mesmo tempo que ela também contém componentes e disciplinas cujo conjunto de enunciados indica uma maior abertura para a inclusão de temáticas diversificadas, como gênero, sexualidade e relações étnico-raciais. Então, frisamos a necessidade da formação e atuação dos profissionais de direito
quanto aos problemas sociais e culturais de sua época e as demandas de grupos posicionados como subalternos na vida social, política e cultural, no sentido de romper com essa cultura legalista, seus pressupostos formalistas e o papel do judiciário que não atende à pluralidade cultural e às demandas de diferentes grupos étnicos raciais, de gênero, entre outros. Por fim, reitera-se que não basta aos profissionais do direito adquirirem o conhecimento da legislação e toda essa maestria do aparato jurídico. É preciso que os currículos contemplem as problemáticas sociais e culturais a serem legisladas, de modo que os e as profissionais possam adquirir não apenas um conhecimento acadêmico específico da área jurídica, mas que tenham essa condição de compreender e de posicionar-se diante das situações que enfrentarão no exercício da profissão nos tribunais e nos demais espaços de atuação. Aqui estão as referências que abordamos aqui nos slides. Agradecemos a participação no evento. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Dulce y Eliada, por la presentación. Si les parece, y dejan de compartir pantalla, nos podemos ver todos las caras y si quieren arrancamos si les parece, a comentarnos. Nos quedan aproximadamente 40 minutos a intercambiar por ahí en orden de exposición. Vamos a arrancar con la ponencia de Rocío, volver al comienzo, a la ESI, y los estudiantes de las escuelas confesionales. Bueno, si quieren, arrancamos ahí. No sé si alguien quiere empezar. Y yo silencio mi micrófono. Bueno, Laura, sí. Si no querés arrancar, arranco yo. Tengo un montón de cosas para decirle, pero no quiero monopolizar la palabra. Está bien. A mí, Rocío, me encantó y además me hizo acordar mucho a un proyecto de extensión, que ahora te busco la publicación y demás, así te lo comparto, porque también estuvimos trabajando acá con unas compañías en un proyecto de extensión sobre la implementación de la ESI en instituciones de nivel medio de Villa María. Muchas de las cosas que contabas, digamos, cuando leía la ponencia y como te escuchaba recién, como que me hace acordar mucho a las cosas que nos iban pasando, por más que lo nuestro fue como un estudio explanatorio, porque después se vino la pandemia y no pudimos seguir avanzando mucho más, por más que la idea ahora es como seguir manteniendo el proyecto mucho más tiempo. A mí me interesaba preguntarte cómo fue tu acceso al campo y por qué medios los estudiantes terminan canalizando las demandas. Y este tema del consentimiento informado, en realidad me interesa porque viste que, no sé si saben, como que ahora hay toda una movida de esto del consentimiento informado, de que está bueno de que sean ya, cuando hagamos entrevistas, de que estén firmados ese consentimiento. Sobre todo esto es una onda que tengo entendido que viene mucho más en Europa, porque eso te habilita, o te habilitaría como a hacer publicaciones. Y después pensaba, bueno, esto que decimos de que el artículo 5 del que se agarran todas las instituciones para decir el modo que tienen de aplicarlo, digamos, también hay que pensar una cuestión contextual que se negoció y salió así en el 2006, y que bueno, que ahora tengo entendido que se está buscando poder modificarlo o hacer algo respecto a eso. Y nada, con lo de la ESI me parece como que las instituciones siempre se jactan esto de que se les hace difícil articular la transversalidad. No sé cómo estará el día de hoy el tema de las capacitaciones, de las que baja el Estado, claro. Si bien venimos de 4 años de macrismo, digamos, ahora como que no sé en qué situación está. Y hay una parte que cuando contabas de que a los chicos les dio clase un cura, bueno, en mi escuela yo me recibí en el 2008, y en ese año también tuve clases con un cura,
que nada, un tiempo después, sé que dio las clases 2, 3 años más, y que después no pudo seguir porque ya los pibes se daban cuenta de que no daba, pero a mí más allá de que te la da un cura, me parece como mucho más grave que te den información confusa. Porque que te digan, a nosotros nos decían que si vos eras homosexual eras porque tenías falla cromosómica, digamos, es como una locura, ¿no? Como cuando ya empiezan a enseñar cosas, digamos, que confunden y que no educan. Y después lo otro que pensaba, bueno, me parece hermoso como ver esto, de este entramado institucional y de cómo los pibes y las pibas ya empiezan a tener un rol más activo en las instituciones y que no es solo siempre, digamos, lo que decide digamos, la dirección de la escuela, lo que decide las inspecciones, ¿no? De pensar también el rol activo y protagonista que empiezan a tener los jóvenes, de jóvenes. ¿Qué más tenía? Bueno, me encantó un montón. Y ahora te comparto por el chat el infogram en el que hicimos, y abajo del infogram hay una publicación, y bueno, ya tenemos nuestros nombres para seguir en contacto. Gracias, Agustina. ¿Alguien más quiere hacerle alguna pregunta a Rocío? ¿Te parece que te hagamos las preguntas y respondés todos juntos? ¿Te parece bien? Dale. ¿Alguna consulta más? Yo destaco, Rocío, también súper interesante la ponencia también. Tengo varias cosas anotadas para comentar, pero solo dos me parecieron interesantes, que también lo mencionaste en tu exposición, respecto a la poca frecuencia, y que tiene la ESI, que después vos misma, tomando el artículo 5 y el ideario institucional, ahí mismo también uno dice, bueno, ¿en qué momento y qué es considerado educación sexual integral y cómo se da? Bueno, está amparado también por ese artículo. Digo dos cosas más, perdón, en vez de, son tres. La vinculación, la charla antes de Bariloche también me llamó la atención con la ginecóloga, esto del reforzamiento también de la perspectiva biomédica y el acento que vos también lo dijiste en la exposición. Y acá una pregunta respecto a la sospecha de los estudiantes cuando un docente está encubriendo el contenido de la ESI en su materia. Digamos, ¿cómo te respondieron? ¿Cómo perciben o cómo se dan cuenta que hay un contenido o hay algo que el docente o la docente lo está encubriendo? Eso ¿cómo pescan? Si ahí tenías algo más para comentarnos. Bueno, y hasta ahí, y súper interesante lo de la cuestión vital que mencionaste, me quedo ahí como pensando. Gracias. ¿Contesto? Bueno, en relación al acceso al campo, yo soy docente, militante de la agrupación Naranja de Docentes Universitarios y del Partido Obrero. Entonces tengo compañeros de militancia, tanto estudiantes como docentes, y bueno, además colegas también docentes. Entonces, en primer lugar, empecé digamos, a buscar por ese mundo, ¿no? Contactar compañeros, docentes y estudiantes, y preguntar por estudiantes de escuelas católicas que estuvieran a favor del aborto legal y que se hubieran manifestado dentro y fuera de la escuela. Ese fue como mi primer búsqueda. Bueno, ahí tuve que adaptar un poquito porque me di cuenta que así, como yo lo preguntaba, no surgía, pero porque esto que yo preguntaba, bueno, que se hayan manifestado dentro y fuera, muchas veces no era percibido así por los propios estudiantes, ¿no? Después hablando, me decían que sí, que habían hecho pañuelazos. Entonces, bueno, había ahí un tema que quizás mi definición del sujeto que buscaba no resultaba clara. Entonces, bueno, tuve que adaptar un poquito
un poquito de eso. Pero fundamentalmente tendí esa primer red y luego la bola de nieve, ¿no? O sea, una vez que contactaba a algunos, pedía contactos también de compañeros, de amigues, familiares también, como sostengo, ya no me acuerdo si en este trabajo o en otro, pero bueno, la cantidad de estudiantes en escuelas privadas en la capital federal en este momento es más de la mitad de la matrícula, con lo cual digo, no es algo que haya que buscar abajo de las piedras, sino que realmente más del 50% de los estudiantes de la capital federal de nivel medio van a escuelas privadas y más del 80% de las escuelas privadas son católicas. Con lo cual también fundamento la relevancia de ver qué pasa en estas escuelas, ¿no? Porque realmente la matrícula es muy amplia y mientras la matrícula en escuelas estatales está estacionaria, digamos, no está aumentando, la matrícula en escuelas privadas de nivel medio sí está aumentando en los últimos años. También de la mano de los subsidios, ¿no? Las cuotas son muy bajas y habilitan a que una parte creciente de la población, incluso trabajadora, mande a sus hijos a escuelas privadas. Y además, la mayor parte de las escuelas privadas subsidiadas también son confesionales. ¿No? Tiré como 3 temas de tesis así al hilo. La Bea Dulce, que es doctora en educación. Bueno, un temazo. Bueno, el tema de la canalización de las demandas, también, bueno, como que lo desarrollé en otro lado, ¿no? Esto que uno va haciendo como ponencias un poco tomando algunos aspectos. En otro trabajo justamente analizo cómo los estudiantes se expresan dentro de su escuela por medio de acciones directas, ¿no? Comentaba los pañuelazos, comentaba en principio acciones individuales, ¿no? El tema de llevar el pañuelo, y como las autoridades no los dejaban, empiezan a organizar los pañuelazos. O sea, por ejemplo, en una escuela organizaron una compra de pañuelos verdes, y antes de entrar se los pusieron todos, entonces ya no los podían frenar porque eran todos. En otras escuelas decían que como no les dejaban usar el pañuelo en la mochila, se lo ponían en la muñeca. En otras escuelas que por WhatsApp se pasaron que tal día, a tal hora, coincidiendo con algún pañuelazo nacional, todos iban a llevar el pañuelo a tal hora. Entonces es interesante ver cómo, digamos, de una acción individual se fue articulando una acción colectiva, y en varios casos eso llegó incluso al intento de formar centros de estudiantes, lo cual fue frustrado por la pandemia en algunos casos, ¿no? Y ahí también aparece lo de la ley. En Argentina hay una ley hace unos años de centros de estudiantes que habilita la conformación de centros de estudiantes, y en algunos casos también aparecía esto que también menciona Agostina en su ponencia, que es como la ley, en el caso de Agostina ella menciona la ley de identidad de género, cómo la ley habilita ese reclamo, ¿no? Entonces también mencionaban esto, ¿no? Que sabían, habían conocido la ley y habían averiguado cómo era formalmente la presentación del centro de estudiantes, bueno, y trataron de canalizar por esa vía estas demandas. En relación al consentimiento informado, sí, hice un formulario, un Google Form. Entonces antes de la entrevista se lo mandaba al estudiante y le pedía que lo firmara, y me quedaba la firma en el Google Form. Y en relación al artículo 5, sí, totalmente. De hecho, o sea, sí, en relación a lo que decía Agostina, digamos, esa ambigüedad que tiene la ley de ESI es lo que permitió que fuera aprobada casi por unanimidad. Bueno, y está la lucha por no sé si existe el término, voy a hacer un neologismo, desambiguarla. Bueno, no sé cómo se entiende la idea. La idea sería como, porque esto que decía Agostina, de que les decían que la homosexualidad tiene que ver con un problema cromosómico, también se decía, por ejemplo, que el virus del HIV atravesaba el látex del preservativo, ¿no? Entre otras cosas que se decían. Y en la medida en que la ley de ESI es tan ambigua, todos esos contenidos están amparados por la ley. Entonces, ya tenemos 15 años de ESI, ¿no? Creo que tenemos una apuesta por
que no puedan ser parte de los contenidos de la ESI en una parte creciente de la matrícula estudiantil, contenidos que no son científicos, claramente. O sea, no es solamente la opción de ser activo o no ser activo sexualmente. Bueno, es una opción válida, por supuesto, pero es una opción válida en base a conocimientos verdaderos. Uy, dije verdaderos y pensé en Foucault. Bueno, pero bueno, en base a conocimientos científicos, ¿no? Que no estén sesgados por, bueno, por una opción religiosa o confesional. Y después lo último, lo que preguntaba Florencia en relación a los contenidos de ESI fuera de los contenidos curriculares de las materias. En un caso fue explícito por la misma docente. Cuando la docente dijo lo del pensamiento científico, digamos, ella explicitó que se iba a dedicar a dar ESI. Y en otro caso que se mencionó que los contenidos de ESI que dio la docente no eran los contenidos curriculares, los estudiantes dijeron que lo supieron después. No ahondé yo en cómo lo supieron. Sí fue una escuela donde hubo un intento de formar un centro de estudiantes y donde hubo sanciones hacia los docentes también, por lo menos siempre, digo, aclaro, desde la perspectiva estudiantil, ¿no? Yo entrevisté a los estudiantes. Fue una escuela donde hubo una movida importante y donde a fin de 2018, ya empezadas las vacaciones, es decir, ya en diciembre se despidió a varios docentes o les redujeron horas, en el caso en que tenían antigüedad, y justamente a los docentes que habían ayudado a los estudiantes a organizar el centro de estudiantes y que eran, siempre según la perspectiva estudiantil, los docentes más abiertos a la hora de habilitar la palabra, de intercambiar, de escuchar a los estudiantes. Buenísimo. Gracias, Rocío. Respecto a la ponencia de Agostina. Bueno. Perdón, digo dos comentarios. Primero que me gustó mucho leer tanto el trabajo de Rocío, digamos, ¿no? Pero bueno, así pasamos un poco por todos los trabajos, como el tuyo y el de las compañeras. Mientras lo leía, me preguntaba por qué habías elegido trabajar con personas trans. Eso por un lado, y lo otro, si conocías la experiencia del Mocha Celis acá en Capital, bueno, acá no, pero digo, en Capital Federal, en la provincia de Buenos Aires, porque ni siquiera yo estoy en Capital, así que sería como... y si conocías esa experiencia, un poco para hacerla dialogar con tus intereses, digamos, ¿no? Como que todo el tiempo, a medida que iba avanzando en la lectura de tu trabajo, pensaba en ese diálogo, ¿no? Digamos, que es muy interesante, digamos, ¿no? Bueno, esas dos cositas nomás. Yo tomé también algunas notas para comentar, hice la tarea así muy prolijamente. Bueno, en primer lugar, el tema de las leyes que comentaba recién, cuando vos mencionás que algunas de las mujeres que entrevistas retoman sus estudios ya con la vigencia de la ley, bueno, me pareció también interesante pensarlo en relación con mi trabajo en este sentido que mencionaba antes, ¿no? De la ley en sus efectos sobre los actores sociales. Bueno, me pareció interesante para pensar esto, ¿no? Como el impacto de las leyes habilitando ciertos espacios. Luego me pareció también interesante pensar lo escolar, ¿no? Vos mencionás el tema del acoso escolar y el carácter expulsivo que
que existen algunas instituciones donde, digamos, no hay una expulsión formal, pero en los hechos se tornan expulsivas. Y entonces me pareció interesante profundizar eso desde el punto de vista también del impacto que puede tener nuestro trabajo en transformar ciertas prácticas, ¿no? Me pareció que es como una potencia de tu trabajo que está bueno. Luego, en relación a, vos mencionás una visión idealizada de la escuela. Bueno, a mí me parece que hay todo un debate que se puede desarmar un poco, porque la escuela, o sea, hay algunas perspectivas que la idealizan, pero en Argentina en particular la perspectiva fundamental es más bien la positivista sarmientina, que lejos de idealizar la libertad, tiende a la normalización lisa y llana, ¿no? Desde sus orígenes. Entonces me parece bueno, que una posibilidad, una potencialidad del trabajo es ahondar en esa diversidad que existe en lo escolar y ver cómo eso se entrelaza en las trayectorias educativas trans. Luego, otra cuestión que me llamó la atención es que vos mencionás que cuando retoman suele ser con cambios en la modalidad. Me parece que sería interesante ahí pensar si es que hay modalidades que habilitan y modalidades que no. Por ejemplo, recuerdo que en alguna de las entrevistas aparece que la escuela nocturna era como más amigable que la escuela común. Entonces me parece que está bueno también, ¿no? Pensar esto. ¿Qué tipo de modalidades son más inclusivas, son más amigables? Y en este mismo sentido pensar quiénes retoman, qué apoyos tienen quienes retoman. ¿Tienen un apoyo familiar, un apoyo económico, un apoyo militante, ¿no? que les empodera de otro modo a la hora de retornar al sistema escolar? Y finalmente también mencionás que en algunos casos no se retoma por miedo. Entonces también me parecía interesante pensar ahí, bueno, ¿no? Miedo a qué, miedo cómo, y cómo desarmar ese miedo, ¿no? Como potencialidades del trabajo. Bueno, eso. Felicitaciones por el trabajo. Bueno, muchísimas gracias. Ay, Ro, me aclaraste un montón con esto de que no había pensado de justamente quienes no retoman por qué no, digamos, como que no cuestionen por qué tenían miedo. Pero está bueno eso de pensar, digamos, quiénes retoman y por qué. En general son justamente militantes y porque se les había dado becas en ese momento. ¿Por qué trabajo con mujeres trans? Lo hago es porque yo empecé primero investigando con las becas EBC-SIN, que son las de educaciones científicas, en Villa María, sobre movimiento de la diversidad sexual. Y ahí es como que empiezo a conocer a chicas trans y empiezo a ver como qué brava que era la vida de ellas, y muy poco tiempo después, o no sé si ese mismo año, sale que la expectativa de vida de ellas era entre 35 y 40 años, entonces fue como, bueno, che, me parece que, digamos, las personas, digamos, por su orientación sexual no tienen una vida tan brava, porque esa era como mi hipótesis en ese momento, como de las personas trans. Entonces, ahí yo empiezo a viajar con ellas, no sé, a una marcha del orgullo, por ejemplo, y decían como, preguntaban por, no sé, ¿cómo está Martina? Y Martina se nos fue. Ese término, el se nos fue, lo escuché todo el día, y eran un montón de compañeras que se habían muerto, y también impresionado cómo ellas lo tenían naturalizado, es como, bueno, ya se murió. Digamos, si alguien de nuestra familia se muere a los 40 años, es una tragedia, ¿no? Digamos, y entre la comunidad trans, digamos, está totalmente naturalizado. Conozco la experiencia en Mocha Celis, algunas cosas, pero bueno, lo voy a tener en cuenta para ver. Lo voy a tener en cuenta. Y esto de que la escuela la expulsaba, bueno, también pensamos, digamos, una cuestión contextual, no había ley de educación, no había ESI en ese momento, digamos, las chicas hacía bastante tiempo habían terminado la escuela, digamos, algunas sí, pero digo, no sé si se implementaba tanto la ESI en ese momento. Y bueno, la ley de identidad de género justamente marca un antes y un después para ella, digamos, ese es como otro lema, digamos, que tienen ellas, ¿no? Como la ley de identidad de género es un antes y un después para nuestra vida, y eso le habilita a ella justamente a empoderarse, digamos, ya sé que está cuestionado este término, pero digamos, como a tener más seguridad al menos en poder, no sé, salir a buscar un trabajo, porque ya tenían un nombre, digamos, que decía o sea, mi DNI dice también que soy Agostina, ¿entendés? Porque antes teníamos, ellos se presentaban de un modo y tenían un DNI, digamos, con una identidad que no las identificaba. Entonces eso también hizo que muchas vuelvan a la escuela, también porque hubo una movida de militante acá para animarlas,
Y bueno, y eso. Ay, lo dejaste como que no redondeé mucho el cierre, pero eso, me parece como que al haber una ley de identidad de género, digamos que también fue estratégico, primero tuvo que haber una ley de matrimonio igualitario para después pensar una ley de identidad de género, como que nada, cuando estoy con ellas como que me iba enterando mucho, y mi trabajo de campo, mi acceso, digamos, fue porque nada, porque tenía amigas que eran trans, y después empecé a ir a un centro inclusivo, a un centro de inclusión, un centro de salud inclusivo para personas trans. Entonces ahí yo conozco más chicas y bueno, y como que sigo en contacto. Pero muchísimas gracias por los aportes. Gracias, Agustina. También muy interesante. Me quedan ahí algunos comentarios, pero no quiero tampoco perderme que Eliada y Dulce también, no sé si alguna quisiera hacer algún comentario respecto a la ponencia de las compañeras. Yo, bueno, primero que me resultó muy interesante el trabajo que presentaron. Digo, esto de, bueno, las lecturas siempre en otras, digo, no en otras lenguas, siempre hace que todo sea como más, que por ahí que tome más tiempo, pero bueno, encontré varias cosas que en su exposición también después me saldaron, ¿no? Como a medida que las iba escuchando, y eso terminó como de cerrarme algunas cuestiones que me había anotado como preguntas. Me resulta como muy interesante pensar esta idea del discurso jurídico como discurso normalizador, digamos, ¿no? Yo trabajo políticas de género en las universidades nacionales y gran parte de las estrategias y políticas que se llevan a cabo en las universidades nacionales, no sé, pienso en los protocolos, pero también hay un montón de otras estrategias que están mediadas por una forma jurídica, digamos, ¿no? Que tiene que ver con una resolución, que tiene que, digo, ¿no? Y cómo eso también es adoptado y percibido por los, digamos, la comunidad académica de manera, bueno, de diversas maneras. No quiero ahondar en eso, me pareció como que me gustaría como seguir leyéndolas en relación a eso, porque me resulta como a mí particularmente muy interesante. Y algo que me parece que bueno, pero esto es lo que me despierta su lectura, digamos, ¿no? Mi lectura de su trabajo, que tiene que ver con la noción de frontera, digamos, ¿no? Que a mí la noción de frontera me parece que es algo necesario de explorar, la frontera como los espacios entre medio, digamos, ¿no? Para generar fisuras, para la porosidad de las fronteras, la mixtura de las fronteras, digo, en tanto latinoamericanas, sabemos mucho de fronteras, de mixturas y de, bueno, eso, y me parece que ahí potenciaría como, digamos, ¿no? Esa experiencia que ustedes nombran y que trabajan en relación a los contenidos, me parece que es sustancial ahí trabajar esa noción de frontera. Y lo último, me preguntaba si utilizan la perspectiva de la interseccionalidad, dado para poder trabajar esta relación entre género, clase, raza, muy presente también en su trabajo, que bueno, en los últimos años la perspectiva de la interseccionalidad tomó como mucho más fuerza en el pensamiento feminista. Bueno, eso nomás, y agradecerles mucho la exposición. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? Un comentario también. Bueno, me pareció también muy interesante cómo está, bueno, toda la articulación teórica, ¿no? Con Foucault y Gimeno Sacristán,
pensando el currículum como campo de disputa. Y en este sentido lo que me surgía como posibilidad de desarrollo, leyendo su ponencia, es pensar en los sujetos, ¿no? Cuando ustedes desarrollan en la primera parte la perspectiva de Foucault, señalan que los sujetos están implicados en la construcción de las subjetividades. Y luego señalan que hubo una serie de reformas entre 1997 y 2005 que recogen demandas estudiantiles donde se señalaba como cierto desencanto con las carreras de derecho. Entonces, en ese sentido me surgía la duda si hubo un movimiento estudiantil que reclamara por esos cambios, es decir, si este sujeto estudiantil se constituyó como tal reclamando estos cambios. Y luego, un poco de la mano con esto, en las conclusiones, ustedes señalan que sigue habiendo cierta inercia en los programas, en ambos, ¿no? Donde, si bien el segundo habilita más, la perspectiva de género sigue habiendo cierta inercia cis heteronormativa. Entonces, en ese sentido yo me preguntaba por qué análisis hacen ustedes, y finalmente, un poco como atando las dos cuestiones, ¿quiénes querrían un cambio y quiénes podrían impulsarlo? Es decir, la necesidad de que alguien impulse, no corporice esa necesidad de cambio. Y finalmente, y muy rápido porque nos queda poquito, les quería recomendar a todos, porque no lo nombré, a Elsie Rockwell, que es una historiadora e investigadora mexicana que Claxo hace poquito compiló, hace poquito, creo que, no sé, un año o dos, compiló varios artículos. Yo la tomo bastante y me parece como súper interesante para pensar lo escolar en varias de sus ramificaciones. Bueno, gracias. Bueno, yo también hago cortito comentario, también súper interesante la ponencia, gracias también por la exposición despacito para que entendamos. Retomo la cuestión que decía Rocío, que Dulce en la exposición lo hace a partir de las imágenes, de las fotografías de las universidades, lo cual me resultó súper interesante ese adicional en la presentación, y esta cuestión híbrida que destacan respecto a ese currículum, y me uno a la pregunta de Rocío. Y finalmente una preguntita cortita, seguiría más, pero, o sea, ustedes dijeron que cursan en estas universidades, quería consultarles respecto al acceso de los programas, porque hay otras, la otra vez estuve en una charla que una compañera que estaba estudiando sobre los programas, a veces le resultaba dificultoso, si son públicos, si los pueden analizar porque ustedes son parte de la universidad, o cómo hicieron eso. Mais alguma pergunta? Se não, posso tentar responder aqui, né? Eliada também pode adendar, né, os comentários dela. Essa questão do discurso jurídico como dispositivo de normalização, né, que nós trazemos, é fundamentada, sim, nos estudos de Foucault, né, que a Eliada me ajuda, o nome do livro, Verdade das Formas Jurídicas, não? Isso, a verdade é a forma jurídica. Então, ali ele traça todo um estudo histórico de como o direito, né, surge, como o saber jurídico, não só o direito, mas como o saber jurídico surge na cultura ocidental, e como ele surge, né, com essa característica, com essa lógica, né, com essa ideia de normalização, né, de normalização. E nos parece, então, que essa ideia ela é bastante apropriada para um estudo dos currículos, né, dos currículos dos cursos de graduação em Direito, né,
justamente porque na formação desses profissionais se percebe essa estruturação de uma lógica, de uma ideia, de uma formação moral, de uma formação dos futuros advogados e advogadas voltadas para a reprodução social, tá? E nesse sentido também, o que nós temos lá em Foucault é a ideia de que na sociedade contemporânea, o direito e o saber jurídico, de um modo geral, ele ocupa aí um lugar de moldura da vida social. Tá? Então, ele usa esse termo, moldura, né? Ou seja, moldurar a sociedade, quer dizer encaixar, né? Enquadrar a sociedade de modo que ela funcione harmonicamente. E isso, para nós, se traduz numa continuação dessa distribuição desigual das relações de gênero na vida social. Então, por isso, nos é apropriado, né, usar dessas ferramentas teóricas, porque enxergamos isso na organização das matrizes curriculares dos cursos, na composição, na organização do que os alunos, do que os futuros profissionais, né, recebem como conhecimentos na sua formação, né? Então, se mantém essa distribuição fragmentada, especializada, né? Distribuída nas áreas profissionais em que eles irão atuar, direito penal, direito civil, direito da família, direito tributário, e dentro desses componentes, dessas disciplinas, em alguns enunciados, nós enxergamos pistas, né, de possíveis inclusões das temáticas de gênero. Mas, por carregar em si toda essa tradição de normalização, tendemos a pensar que, né, os currículos não dão conta dessas temáticas do modo como deveriam. Nós fizemos esse estudo dos documentos, mas a pesquisa da Ilíada vai caminhar para um segundo momento, que é a inserção no campo, né? Então, ela vai fazer um trabalho em loco, né, nos cursos, acompanhando essa formação dos estudantes. Talvez ali nós possamos enxergar essas mudanças, né, essas possibilidades de que esses temas estejam sendo tratados e da forma como estão sendo tratados, né, e que contemplem uma formação mais aberta, né, para as relações de gênero, classe e sexualidade, né? E aí, quando a Laura traz a questão da interseccionalidade, ela não aparece no nosso escrito, no nosso trabalho, ainda nesse momento, mas ela perpassa, né, essa discussão, essa análise, essa reflexão. E, com certeza, né, ela vai precisar ser trabalhada, né, no decorrer do estudo, da pesquisa, né? Porque entendemos que, sim, essas categorias, esses elementos, classe, raça e gênero, eles se atravessam, né?
E, além disso, num contexto de fronteira, né, de uma universidade, claro, a ideia da fronteira aqui não é só física, não é só geográfica, mas a fronteira, ela também é um elemento, né, que pode vir e com certeza, né, nós imaginamos que sim, ela vai dar uma nova roupagem, uma nova configuração, um novo desenho para a pesquisa, né? Quer dizer, pensamos que essa relação bilateral, essa relação com, né, os países vizinhos, traz, né, elementos que vão aí tornar, né, essa pesquisa mais diferente, né, mais específica para aquele contexto em que ela acontece, né? Estou dizendo que a formação dos advogados, né, profissionais da Universidade da Unipampa de Bagé, desculpem, de Santana do Livramento, ela se diferencia, com certeza, da formação dos estudantes, dos futuros profissionais da Universidade Federal de Pelotas. E aí a Florência traz a questão das imagens, né? Nós trouxemos as imagens ali. Dulce, ¿Oi? perdón. Si mañana si se conectan, si lo Disculpa. podemos retomar estas respuestas, porque ya está por comenzar otra mesa y me están pidiendo el Zoom. Perdón. Certo. Mañana No. sí. O por correo, pero ya nos están pidiendo el Zoom. Te pido 1000 disculpas, te pedimos 1000 disculpas. Sí, sí, sí. Sí. Bueno. Por suerte nos quedan los contactos. La verdad es que creo que todas las temáticas están como muy relacionadas en las cosas que investigamos todas, entonces estamos como ahí queriendo profundizar. Así que esto, sigamos en contacto e intercambiemos información, textos, digamos, ¿no? Incluso experiencia, digamos, ¿no? Como que para mí esa es la riqueza de las jornadas, ¿no? Eso, agradecerles un montón y vamos a tener que cerrar la sesión. Perdón, 1000 perdones. Muchas gracias. Les esperamos mañana. Eso. Gracias. Gracias. Gracias a Gracias. ustedes. Nos vemos.